Ya es una realidad. El paquete económico ha sido aprobado, ya tenemos un presupuesto de egresos, una ley de ingresos, una miscelánea fiscal, nuevos impuestos, impuestos más altos en algunos casos y no en otros, para tratar de entender qué significa todo este paquete económico para el 2026. Yo quiero agradecer la presencia en este programa de Arturo Dam. Arturo Dam es escritor, es maestro, comentarista en prensa, radio y televisión y bueno, pues ha sido profesor de la Universidad Panamericana durante muchos años. De hecho, un activo fijo de la Universidad Panamericana. Así te describen. Cuéntanos, nos dicen que es un presupuesto austero, que este país vive en austeridad republicana cuando no en pobreza franciscana. ¿Es un presupuesto austero? No. Mira, Sergio, si el gobierno gasta en cosas que legítimamente no le corresponden, ya no fue un presupuesto austero. Y nada más para darte una idea, prácticamente el 95% del presupuesto de egresos de la Federación para el año entrante, el 95%, tiene que ver con gastos que nada tienen que ver con las legítimas tareas del gobierno, que es garantizar la seguridad de los ciudadanos e impartir justicia. Tienen que ver con lo que se llama desarrollo social, que es redistribución del ingreso, y desarrollo económico, que son todas las inversiones que ojalá fueran realmente productivas del gobierno. Entonces, yo ese es el parámetro que utilizo para ver si es realmente austero. Ahora me podrás decir, bueno, pero con relación a ejercicios anteriores. Que así usualmente lo hacemos, ¿no? Es que el año pasado gastamos tanto y este año gastamos tanto. Sí, este año se va a gastar más, un poquito más, sí, pero estamos hablando de prácticamente 10 millones de pesos, Sergio. 10 millones de pesos, ¿sí? 10 billones de pesos. Mira, dato interesante, en el 2018, lo pongo como punto de referencia el último año del gobierno de Peña Nieto, antes de que iniciara la 4T, el presupuesto de egresos de la Federación fue, redondeó la cifra, 5.3 millones de pesos. Hoy, bueno, no hoy, el año entrante va a ser 10 millones de millones. Es decir, se está duplicando. 93% más. Entonces, a ver, ¿dónde está la austeridad franciscana de la que tanto hablan? Esa austeridad, ese ahorro nunca existió. ¿Qué es lo que hizo López Obrador en su sexenio? Le recortó dinero a determinadas partidas para destinarlo a las partidas que a él realmente le importaban. Un verdadero ahorro del gobierno se traduciría en reducción de impuestos para los contribuyentes. Y no solamente no va a haber reducción de impuestos porque se elimine algún impuesto, te bajen la tasa de otro, sino que va a haber más impuestos y más elevados el año entrante. Pero nos dicen que los mexicanos pagamos muy pocos impuestos, que la recaudación fiscal en México es inferior a la de los países desarrollados. ¿Qué puedes decir? Bendito sea Dios. Mira, eso es algo que se repite de manera totalmente acrítica. Es que el promedio de los países de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se llega a pagar alrededor del 35% del PIB, del ingreso generado entre todos, y en México no llegamos al 17%. Mira, Sergio, para cómo gasta el gobierno y en lo que gasta el gobierno, bendito sea Dios. Pero además las tasas que estamos sufriendo sí son muy altas. Personas físicas 35%, las empresas, el impuesto corporativo es de 30%, en otros países del mundo es de 25%, 12% en otros países, en Suecia es del 19%, si no mal recuerdo. Mira, ¿cómo justifica el gobierno mexicano que a las personas físicas les cobre el 35%, dependiendo de tu nivel de ingreso, sería la tasa máxima, o a las empresas, por ahí, el 30%, que se queden con una tercera parte del producto de tu trabajo? Ahora me dijeras, tenemos un gobierno, ¿sí?, honesto y eficaz en materia de seguridad, en materia de impartición de justicia, somos el primer lugar a nivel mundial, de los males el menor. Pero ¿cómo está el gobierno en la que es su legítima tarea, la única que es irrenunciable, que es garantizar la seguridad de los ciudadanos, impartir justicia en su doble vertiente, castigar al delincuente, al quien viola derechos, y obligarlo a resarcir, Sergio? Con un grado de impunidad por arriba del 95%. ¿No debería ser función del gobierno el tomar dinero de los ricos y repartirlo entre los que no tienen, o entre los pobres, o entre los votantes? No. Mira, desafortunadamente, Sergio, gobernar en México y en muchos otros lados se ha vuelto sinónimo de redistribuir el ingreso. Mira, para el año entrante, el 71% de lo que va a gastar el gobierno federal, el sector público federal,
es desarrollo social. ¿Y qué es desarrollo social? Redistribución del ingreso. Son todos los programas sociales, las becas que otorga el gobierno, que yo creo que esa es la causa por la cual la presidenta Sheinbaum sale bien calificada en las encuestas que se le hacen. Ellos ¿no? mismos dicen que le dan algún tipo de apoyo social al 70% de las familias del país. Al 70% de las familias, ¿no? ¿Y eso en qué se traduce, Sergio? En que divides al país en dos clases claramente diferenciadas. A ver, las palabras pueden sonar duras, pero las uso a propósito porque creo en eso. Por un lado, los expoliados. ¿Quiénes son los expoliados? A quienes les cobras impuestos no para financiar las legítimas tareas del gobierno, seguridad y justicia, sino para repartir ese dinero entre los demás. Y esos demás, a quienes les das dinero, pues vamos a decirlo como es, se vuelven mantenidos del gobierno. ¿Te acuerdas aquel dicho, sí, que te mantenga el gobierno? Bueno, pues para muchos mexicanos eso ya se está volviendo realidad. Ahora, ¿hasta qué punto esto no te genera un círculo vicioso? Porque, a ver, tú ya le diste a fulanito, a menganito. ¿Cómo le haces para mantener tu popularidad, sobre todo si la economía no está muy bollante? Porque la economía no está creciendo. No está creciendo. Pero ¿sí? los programas sociales sí. Los programas sociales sí, y mucho, ¿no? Y claro, si la economía no está creciendo, posiblemente la recaudación se te caiga. ¿Cómo podrías evitar que se te caiga la recaudación si la economía no crece? Aumentando las tasas impositivas, con lo cual ahogas más al sector productivo por un lado y puede ser que también a los consumidores. Pero Sergio, para eso está la deuda. Pues para eso está la deuda. Pero nos dijeron que no iban a aumentar deuda en este gobierno. Nos dijeron que no iban a aumentar la deuda, pero nada más déjame darte un dato. 2018, la deuda total del sector público federal, 10.8 billones. A ver, desde que somos país independiente hasta el 2018 se acumuló una deuda de 10.8 billones que ya de era pesos. exagerada. Yo recuerdo que el expresidente López Obrador, cuando era candidato de oposición, se quejaba de esta enorme deuda de 10 billones de pesos. Así es. Bueno, para el año entrante, por lo aprobado en el Congreso, va a ser 20.3 billones. O sea, también están duplicando la deuda. 88% la deuda. Ahora, claro, ¿cuál es la ventaja para el gobierno de financiar parte de su gasto con deuda? Pues que no incomoda a los contribuyentes aumentando impuestos, aunque haya aumento de impuestos nuevos. ¿Cuál es el inconveniente, Sergio? Que eso tarde o temprano se va a tener que pagar. ¿Y de dónde va a salir el dinero? A ver, vamos a suponer que alguien dijera, ¿sabes qué? No podemos seguir así, vamos a liquidar en un año toda la deuda del gobierno, interna y externa. ¿De dónde sacarían los recursos? Pues para eso estamos tú y yo como contribuyentes. Sí. Bueno, pero estamos pagando el servicio de la deuda y cada vez sube más. A ver, el servicio de la deuda, que es el pago de intereses, cada vez sube más. Y va a seguir subiendo porque ahí está el negocio para los acreedores, Sergio. Porque ahí dices, oye, ¿cómo es posible que alguien, un deudor, alcance estos niveles? No, la pregunta es, ¿cómo es posible que le sigan prestando a un deudor que ya tiene estos niveles de deuda? Es el caso de Pemex. ¿Cómo es posible que la deuda de Pemex haya llegado a los niveles que llegó? ¿Qué tanto es culpa de Pemex o del gobierno mexicano o qué tanto es culpa de los acreedores que dicen, mientras me sigan pagando intereses, no hay ningún problema? Y como al final de cuentas es muy difícil, pero no imposible, que un gobierno quiebre, porque, a ver, en última instancia, Sergio, ahí está el Banco Central y habrá que ver qué modificaciones hay que hacerle a la Constitución, que se puede, para quitarle la autonomía y obligarlo a producir dinero y dárselo al gobierno para que lo gaste. Nos dijeron que no iban a aumentar impuestos. ¿Fue cierto? No, Sergio, no. A ver, no hubo un aumento en el IVA del 16 al 20%, pero sí hay un aumento en los impuestos. Perdón que traiga esto porque tantos números, Sergio, no me los sé. Pero claro y eso que lo traes chiquito, lo porque en realidad chiquito, el paquete completo son cientos de folios. No, esto es ya la síntesis de la síntesis. Mira, el impuesto a refrescos con o sin azúcar, sí, que pasó de $1.64 a $3.08 por litro, aumentó 87.33%. A tabacos labrados, el impuesto que pasó de 150 a 200%, 25%. A las apuestas pasó de 30% a 50%, un aumento del 66.70%. Los videojuegos violentos, que se les va a cobrar un impuesto del 8% adicional al 16% del IVA, un aumento del 50%. Y al ahorro, pues pasa la retención que te van a hacer del 0.5 al 0.9, 80% de aumento, ¿sí? Oye, pero ¿no es injusto que te cobren dinero por tu ahorro? Y digo esto porque, a ver, uno trabaja, gana el dinero,
paga el impuesto, lo pones en un banco pues para tratar de protegerte de la inflación. No es injusto que además te cobre el impuesto. Totalmente injusto y económicamente ineficaz, Sergio. A ver, generamos ingreso, pagamos impuesto, el ISR. Con ese ingreso que te queda, compras algo, ya pagaste el IVA. Y que además lo que ahorres te cobren impuestos, es un abuso y es una clara muestra, Sergio, de que un político en general, y si hay alguna excepción sería la que confirme la regla, es alguien que cree disponer de las propiedades de los demás como crea más conveniente, con el fin que crea más conveniente. Ese es un político en el fondo, ¿no? Y lo estamos viendo con esto de los impuestos. Mira, yo siempre he dicho que si se te cobra más de un impuesto, ya son muchos impuestos. Y el año entrante, si consideramos por separado cada uno de los impuestos especiales sobre producción y servicio, se van a cobrar 17 impuestos distintos en México a nivel federal. Súmale los impuestos a nivel estatal. Ahora, ¿todos los países cobran impuestos o cómo nos comparamos nosotros con otros países? Mira, todos los países cobran impuestos, pero yo ahí diría, porque no, es que en algunos países hay más impuestos o las tasas son mayores, que seguramente así es. Ahorita no tengo en la cabeza cuáles son. Pero hay otros que son claro, relativamente bajos. Relativamente bajos, y si tú haces una comparación, aquellos países en los cuales los impuestos son relativamente bajos, el desempeño económico general es mucho mejor. Esto lo puedes comprobar, por ejemplo, con el índice de libertad económica o el índice de derechos de propiedad. Se ve claramente que donde la carga tributaria es baja, el desempeño económico, comenzando por el crecimiento de la economía, es mucho mejor, Sergio. Ahora, lo curioso del caso es que ahora vemos, por ejemplo, a una Secretaría de Economía, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, cuestionó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por cobrar aranceles y dijo, es que esos los termina pagando el consumidor estadounidense. Pero ahora estamos viendo aumentos en los aranceles a productos chinos, a otros productos. Acaban de poner un arancel de 210% al azúcar, lo cual le pega directamente a uno de los consumos más importantes. Estos aranceles, ¿qué no son impuestos? ¿Y por qué si son negativos cuando los hace Estados Unidos, los impone Estados Unidos, son positivos en México? Pues sí, mira, sin duda alguna son impuestos, ¿no? A ver, impuesto es cualquier desembolso al que te obligue el gobierno. La mayoría de las veces es dinero. Y claro que son impuestos y claro que son negativos, Sergio, porque contraen el comercio exterior. Y en la medida en que se contrae el comercio exterior, se contraen los mercados y eso acaba pegándole a la producción que se realiza en el país y que se exporta, exportación que puede bajar si el país al que exportamos, su gobierno, grava con aranceles elevados ese producto. Es un abuso, Sergio, es un abuso. Mira, yo siempre he dicho que los aranceles deberían estar constitucionalmente prohibidos. A ver, ¿cómo justificas un arancel del 200% a la importación de azúcar? A ver, ¿será un arancel de estos saludables para ver si consumimos menos azúcar y engordamos menos y mejoramos la salud? ¿O será que están recurriendo hasta el último rincón para ver de dónde sacan dinero para financiar estas cifras multimillonarias? A propósito, al respecto de los impuestos al pecado, a las apuestas o a los refrescos con azúcar o incluso sin azúcar, ¿es función del gobierno decirnos qué debemos consumir o cómo debemos comportarnos o qué debemos ver? No. Mira, el gobierno que hace eso es lo que yo le llamo el gobierno ángel de la guarda, que pretende preservarte de todos los males, inclusive los que puedes hacerte a ti mismo tomando refrescos de más. Esa no es la tarea del gobierno. La tarea del gobierno es hacer valer los derechos que realmente sean derechos de los ciudadanos, no cuidar a los ciudadanos de sí mismos y tampoco obligarlos a determinadas conductas. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Pues como tenemos una población de obesos, pues vamos a obligar a que todo el mundo haga 20 minutos de ejercicio diario. Esa es responsabilidad personal, Sergio. Y en la medida en que el gobierno asume esas responsabilidades, va acortando la libertad de los individuos, porque pues, el responsable es el gobierno. Yo me desentiendo de esa responsabilidad y si me desentiendo de mis responsabilidades, me desentiendo del ejercicio de mi libertad. Que te mantenga el gobierno y que te cuide el gobierno. Arturo que Dam, te mantenga y te cuide el gobierno. Gracias por conversar con nosotros aquí en la entrevista. Gracias, Sergio. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.